A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. A mediados del siglo XVI, cerca de Nápoles, nació uno de los hombres más brillantes de su tiempo y uno de los más preclaros en muchos siglos. La historia lo recuerda como Giordano Bruno, sin duda el más brillante de todos los religiosos de la historia católica en 2000 años de existencia. Pero Giordano Bruno, el monje dominico, con su brillante inteligencia, conoció caminos que en aquel medio eran prohibidos e incomodó a las autoridades de su congregación cuando opinó sobre el cosmos y otras materias. Giordano Bruno dijo, por ejemplo, que el Sol era una estrella y que las estrellas eran soles como el nuestro, pero muy lejanos. Y declaró que así como la Tierra giraba alrededor del Sol, alrededor de esos soles también deberían existir otros planetas. Y dijo que así como en la Tierra había vida, en esos otros lugares en la profundidad del cosmos también deberían existir otras formas de vida. Todo esto y mucho más fue considerado herético, y Giordano Bruno fue encarcelado durante 8 años y finalmente llevado a la hoguera, en medio del repudio de todos los tiempos. Aquel horror sucedió un día como hoy, 17 de febrero del año 1600. Sucedió en Campo di Fiori, en Roma, y su sacrificio quizás ha sido el más doloroso homenaje al digno ejercicio de pensar y de decir. Las principales noticias del día. Titulares. La policía allana oficinas del Consejo de Participación Ciudadana. Una planta de Sinovac se construirá en Ecuador. El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, niega tener relaciones en paraísos fiscales. En tributación de hoy, contabilidad dentro de los emprendimientos y negocios. En el segmento de opinión, el mamotreto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe desaparecer. En política internacional, extradición. Los editoriales serán de Mauricio Gándara, control de los controladores. Martín Pallares, contrarreloj entre tahúres por el Consejo de Participación. José Hernández, golpistas mientras sus pueblos padecen. El plop de la noticia. Noticias del día. La policía allana oficinas del Consejo de Participación Ciudadana. La diligencia fue encabezada por el fiscal Fabián Chávez en cumplimiento de una orden judicial de allanamiento, incautación y recolección de evidencias por el presunto delito de acceso no consentido a sistemas informáticos. La intervención policial fue denunciada por Sofía Almeida, quien difundió a través de sus redes sociales, mediante transmisiones en vivo y videos de WhatsApp, en los que se veía a policías ingresar al edificio y mostrar una orden de allanamiento. Horas después, Hernán Ulloa explicó que la diligencia de Fiscalía responde a una denuncia presentada el 6 de enero de 2022 por la reiterada suspensión de sesiones del Pleno de ese organismo por parte de Almeida. Lo hizo en un comunicado institucional en redes sociales. Hernán Ulloa recordó que los actos urgentes de Fiscalía se coordinan con la Corte Nacional de Justicia. Almeida fue destituida por sus colegas del Consejo de Participación Ciudadana el 9 de febrero de 2022 junto al ex vicepresidente David Rosero. Ese día, la nueva mayoría del Consejo de Participación Ciudadana eligió a Hernán Ulloa como su nuevo presidente, desatando una pugna entre ambos bandos. Almeida se negó a aceptar al nuevo presidente y decidió no abandonar su antiguo despacho. Una planta de Sinovac se construirá en Ecuador. El Ministerio de Salud anunció que Ecuador y la empresa china Sinovac, que produce la vacuna CoronaVac
llegaron a un acuerdo para la construcción de una planta de producción de vacunas contra el COVID-19 y contra otras enfermedades. En un comunicado de prensa, el Ministerio de Salud agregó que la ministra Jimena Garzón y el gerente de operaciones de Sinovac para América Latina, Jack Tan, definieron algunos aspectos centrales y se estableció una hoja de ruta clara sobre las acciones a tomar dentro de este proceso de cooperación. Ambas partes acordaron la ejecución de estudios de validación económica, técnica y científica para determinar algunos aspectos, como el lugar en el que se instalará la planta, la tecnología que tiene que trasladarse desde China, el mecanismo jurídico bajo el que se trabajará. El Ministerio de Salud también dijo que el acuerdo con la empresa china no se limita a la construcción de una planta de producción y a la adquisición de vacunas. Se trata de un proyecto enfocado en 3 componentes: realización de ensayos clínicos, fortalecimiento y transferencia técnica, científica y tecnológica, además de capacitación y transmisión de conocimientos. El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, niega tener acciones en paraísos fiscales. Con 11 votos en contra, 6 a favor y 4 abstenciones, el Consejo Metropolitano de Quito negó la creación de una comisión que investigue la presunta vinculación del alcalde Santiago Guardera con paraísos fiscales. En la sesión ordinaria 204, realizada el martes 15 de febrero de 2022, el concejal del correísmo Luis Reina mocionó para que se incorpore en el punto 4 del orden del día la conformación de una comisión que investigue las denuncias presentadas en la Fiscalía y Contraloría del Estado relacionada con una supuesta empresa offshore en la cual Guardera tendría acciones. Ante las denuncias, el alcalde de Quito aseguró que no tiene participación accionaria en ninguna empresa de este tipo. Mencionó que hay ciertos interesados políticos en manchar su nombre. Guarderas recordó que conoce la ley porque es abogado, buen abogado, y sé cumplir la ley. Por consiguiente, sé cuáles son mis deberes y obligaciones, acotó el alcalde. Afirmó que se encuentra a la espera de una notificación oficial por ciertos hechos que se enuncian en redes y en ciertas radios, pero no puede actuar justamente por ser abogado sin tener una notificación oficial. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. Vamos a hablar de un tema muy importante, de un tema morular, es hablar de la contabilidad, de la importancia del profesional contable en cualquier tipo de actividad comercial. Hablando incluso de los emprendimientos, esta necesidad de tener negocios formales, bien llevados desde el punto cero. ¿Por qué hablo desde el punto cero? Es desde el arranque de mi actividad. La contabilidad tenemos que tomarle como una herramienta para la toma de decisiones, para que usted pueda tener ese crecimiento tan esperado. Hablaba el otro día con expertos en el ámbito del emprendimiento y me decían, un emprendedor que arranca, que comienza, siempre tiene la expectativa el día de mañana a llegar a ser esa gran actividad, ese gran productor, ese gran vendedor, ese gran fabricante. Pero todo radica en que la parte comercial, la parte productiva, tiene que tener un enlace sólido con la parte administrativa, con la parte contable, con la parte financiera. El arrancar con un proceso formal en el cumplimiento de normas, el cumplimiento de leyes, el que sus estados financieros, por chiquitos que sean, reflejen esa realidad económica de su negocio, que usted pueda ir tranquilamente a una institución financiera con estados financieros que reflejen que usted puede ser un excelente pagador de ese crédito, que usted es un excelente agente crediticio. Pero todo eso conlleva a un proceso de entender, asimilar la necesidad y la importancia de trabajar con profesionales contables capacitados, formados para prestar este servicio de contabilidad, sea interno en relación de dependencia o sea externo, que también tenemos un servicio muy bien estructurado en nuestro país, que es el famoso servicio del outsourcing contable. Lo que estamos muy conscientes es que la contabilidad es el pilar fundamental
del arranque de las instituciones, de las organizaciones. Hay gente que me pregunta y me dice, Cristina, yo comienzo con un libro de ingresos y egresos porque quizás la norma tributaria me establece límites para comenzar a llevar contabilidad como persona natural, porque en el caso de las sociedades es totalmente obligatorio llevar contabilidad por cualquier límite de ingresos, egresos, costos, gastos o patrimonio. Los límites realmente se aplican para el tema de las personas naturales, que cuando cumplo estos límites yo dejo de llevar ingresos y egresos y paso a llevar contabilidad. Bajo el tema de la formalidad, bajo el tema del requisito legal, sí, el artículo 19 de la ley tributaria, el artículo 37 del reglamento fiscal, nos ponen valores para comenzar a llevar contabilidad, $300,000 de ingresos en el ejercicio anterior, un monto para costos y gastos y patrimonio, pero yo le veo más allá del tema de una necesidad o del cumplimiento legal. Le veo como una realidad de negocio. El estar siempre capacitados, con las cuentas claras, entendiendo que esos estados financieros, esos reportes, deben reflejar lo que yo hago. Miren, desde una actividad muy sencilla como fijar un precio de venta en mi producto, en mi servicio, o desde un trámite muy sencillo, tener correctamente el tema de mi nómina si tengo empleados, porque puedo tener, señores, un emprendimiento con empleados, estar incluso en un régimen impositivo de un RIMPE como emprendedor y tener trabajadores. Obviamente usted sabe que tenemos regulaciones que nos hemos ido adaptando para este ejercicio fiscal 2022, un nuevo régimen impositivo como es el RIMPE, que habla de negocios populares, que habla de emprendedores, pero obviamente en el tema de tener un tema formal de decisiones, el tema contable está vigente. La contabilidad es una herramienta para tomar decisiones. ¿Decisiones de quién? Del emprendedor, de los accionistas, de la gerencia, incluso, como yo les decía, para fijar un precio, saber cuánto gano, cuánto pierdo, en qué línea soy rentable, para presentar una información al banco, para tener mis obligaciones al IES, al Ministerio del Trabajo al día, para, señores, e incluso, escúchenme esta parte que es muy importante, incluso para temas de crecimiento, saber si es adecuado adquirir o no adquirir una maquinaria, si la inversión es rentable, no es rentable. Entonces, la contabilidad va más allá del simple requisito formal, va como una herramienta importante. Sí, la contabilidad en el Ecuador ha tenido una evolución importantísima. Claro, ahora estamos hablando incluso de normas internacionales de información financiera, NIFS, esta norma tan importante que a nivel mundial los países cumplen y el Ecuador no ha sido la excepción, para que nuestros estados financieros incluso tengan estándares de calidad. Si ya estamos pensando en estas contabilidades tan importantes que deben cumplir las industrias, las empresas, sí, tenemos estándares incluso de calidad. Entonces, la contabilidad ha evolucionado también en el Ecuador y hoy estamos hablando incluso de este lenguaje universal, que son las normas internacionales de información financiera, las NIFS. Quiero, de alguna manera, que se cree esta necesidad, esta conciencia de que se vea a la contabilidad, a los profesionales contables, yo siempre digo, como estos aliados estratégicos en el crecimiento ordenado, disciplinado de nuestras actividades, de que esas actividades comerciales, financieras, se encuentren bien registradas en estos libros contables, que a la larga, para mí, la única respuesta es toma de decisiones adecuadas, ¿sí?, por los dueños de los activos, por los dueños del capital, que somos ¿quiénes? Los accionistas. El accionista que debe tomar decisiones siempre correctas, siempre oportunas. Tenemos marcos legales, marcos de calidad que se deben cumplir también para que esos estados financieros sean, yo digo, confiables, razonables, utilizables en un lenguaje mucho más sencillo para usted y para mí, y que siempre pues refleje sobre todo esa realidad financiera objetiva de lo que somos, de lo que estamos haciendo. Y el siempre ir de la mano con profesionales que por obligación, señores, tenemos que estar capacitados como somos los contadores, porque los contadores tenemos responsabilidades civiles, administrativas, penales, incluso cuando no hacemos las cosas bien, nos obliga a estar capacitados, nos obliga a ser esos asesores permanentes dentro de las organizaciones.
Entonces, para los emprendedores, para las empresas de cualquier rama, sabemos que es obligatorio, pues sobre todo en el tema de sociedades, llevar contabilidad, y que usted esté siempre pues con esos profesionales que día a día nos tenemos que capacitar en reformas tributarias, que sabemos que siempre existen, en temas de normas internacionales de contabilidad, en el tema del IES, en el tema también del Ministerio del Trabajo, por ahí también aparecen temas civiles, pues el contador siempre estamos presentes en todos. Tratémosle al tema de la contabilidad como lo que es una herramienta importantísima para la toma de decisiones de hoy y del mañana, para que usted pueda hacer siempre ese negocio en marcha. Y como siempre, soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de Hoy en su noticiero de Telesucesos. Nos volveremos a ver la próxima semana. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano con el doctor Patricio Quijón. Ese mamotreto llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe desaparecer por sanidad pública. Armatoste creado convenientemente por la Asamblea Constituyente de Montecristi del año 2008, a partir de un recetario dictado por el Foro de Sao Paulo con la finalidad de concentrar el poder en manos de un dictador populista y cleptómano. 7 ciudadanos conforman el organismo, elegidos por votación universal, directa y secreta de la población. A ellos, en la práctica, lo que menos les interesa es la participación ciudadana y menos aún el control social y peor, la lucha en contra de la corrupción. Al igual que lo que ocurre con la desacreditada clase política utilitaria ecuatoriana, el único interés que prima es el control de ese bodrio, radica precisamente en la elección y manejo de los titulares de los organismos de fiscalización y de control del Ecuador. El artículo 208 de la Constitución de la República establece como deberes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el de promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia, lucha contra la corrupción. Suena bonito, ¿verdad? Pero algún ciudadano responsable del Ecuador me podría confirmar si uno de estos deberes constitucionales ha sido medianamente cumplido por ese organismo del Estado. Ese mamotreto diseñado por el Correato tiene también el deber fundamental de investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o generen corrupción, así como emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad e impulsar las acciones legales que sean necesarias, debiendo actuar como parte procesal de las mismas. ¿Algún ciudadano responsable de mi país me puede confirmar el cumplimiento de cualquiera de estos deberes impuestos por la norma constitucional a ese organismo del Estado? Basta que 4 de los 7 consejeros se pongan de acuerdo para que este poderoso organismo pueda nombrar procurador o superintendentes de entre los integrantes de las ternas que debe enviar el presidente de la República, o designar, luego de un conveniente proceso interno de selección, altas autoridades de control, como es el caso del Defensor del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscal General del Estado y Contralor de la Nación. Asimismo, tienen la potestad de nombrar miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura. Con semejantes atribuciones entregadas
a 7 consejeros, o mejor dicho, a una mayoría de 4 de ellos, ese organismo se ha convertido en una cueva de culebras que, desbordantes de ambición y poder, ponen a subasta pública, de exclusiva participación de los grupos mal llamados partidos políticos que se interesan por captar los organismos de control del país para desde allí controlar al Ejecutivo, poder chantajearlo y gobernar cómodamente desde la oposición, preservando, claro está, los intereses de los poderosos grupos a los que se deben y representan. Se han efectuado denuncias públicas sobre la manipulación de intereses políticos y manejos extraños a la ley y a la ética de quien fungía como presidenta de ese consejo, la señora Sofía Almeida Fuentes. Es público y notorio que la referida funcionaria perdió la mayoría que le sustentaba en el sillón de mando. Por ello, acudió al manido arbitrio de solicitar medidas cautelares que habían sido concedidas provisionalmente por una jueza de San Borondón, cuya conocida actuación debería merecer sanciones ejemplares, quien luego de la presión social las revocó. Esta decisión obligaba a Almeida a volver a instalar la sesión del pleno del organismo, en donde quedó en suspenso una moción de remoción de su cargo. Ante el peligro de que sea removida desde la Asamblea Nacional, se anunció apresuradamente al país el inicio de un juicio político urgente y exprés en contra de Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Mireya Pazmiño, Graciela Estupiñán y Francisco Bravo. Proceso interpelatorio que buscaba evitar la destitución de Sofía Almeida, así como el reemplazo de los interpelados con sus suplentes, para de esta manera volver a controlar la mayoría de ese organismo correísta, con el fin de dar un golpe a la institucionalidad democrática del Ecuador, designando a dedo, a conveniencia, a las autoridades de control del país para tener poderosas armas para maniatar al gobernante. La señora Almeida fue removida finalmente por la mayoría de consejeros en sesión efectuada el miércoles 9 de febrero de este año, en la que se designó como nuevos presidente y vicepresidenta del organismo a los abogados Hernán Ulloa y María Fernanda Rivadeneira. Ese mismo día se reunió el Consejo de Administración de la Legislatura CAL para calificar la procedencia del inicio del juicio político en contra del grupo de integrantes de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para proceder a su destitución e inmediato reemplazo con suplentes títeres. En esta impresentable operación política al interior de la Asamblea Nacional están comprometidos los bloques de UNES, los correístas, del Partido Social Cristiano, Pachacutic y otros asambleístas, con los que bien podrían reunir 80 votos suficientes para tener éxito en esta misión de asalto, que claramente da las espaldas a los intereses del país, que mira con verdadero asco que la clase política reitere con mañosa precisión viejas recetas que habilitan la concentración inescrupulosa e inmoral del poder, con fines, por supuesto, protervos. La solución definitiva, ecuatorianos, está en manos del gobernante, quien tiene la posibilidad de llamar a una consulta popular para que mediante referéndum la ciudadanía se exprese con total claridad en las urnas, dando sepultura definitiva a un cachivache creado con el específico fin de concentrar el poder en una sola mano, poniendo en serio riesgo la vida democrática e institucional del Ecuador. Global Hoy con Alan Carney. El gobierno norteamericano ha solicitado la extradición del anterior presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández,
acusándolo de complicidad en delitos de narcotráfico que han concluido con la introducción de más de 50.000 kilos, es decir, 5 toneladas de cocaína a los Estados Unidos, así como de haber usado el poder del Estado para proteger el negocio del narcotráfico, desde las Fuerzas Armadas y la policía hasta el sistema de justicia. En una rápida y coordinada acción, la policía hondureña detuvo al expresidente en su casa en Tegucigalpa, donde se lo encontró pese a los rumores que lo situaban en Nicaragua bajo la protección de la dictadura de Ortega, sorprendentemente, dadas las supuestas diferencias ideológicas entre la postura conservadora de Hernández y la declarada militancia de izquierda del dictador Ortega. El expresidente, aún en su cargo, visitó a Ortega en noviembre pasado antes de las cuestionadas y espurias elecciones generales nicaragüenses que se celebraron con los candidatos opositores encerrados en las cárceles o en el exilio. El pretexto fue la firma de un acuerdo de delimitación de fronteras marítimas en el Golfo de Fonseca, que había dormido el sueño de los justos desde 1960, luego de la resolución del conflicto por el Tribunal de La Haya. En Honduras, este acto se tomó con escepticismo y más bien se insinuó que la intención real de la visita era asegurarse por parte de Hernández la protección y asilo político por parte de la dictadura ante el estrechamiento del cerco jurídico en su contra por parte de la justicia norteamericana y con el antecedente de la protección y asilo que Nicaragua brinda a otro expresidente hondureño, buscado también por la justicia americana y hondureña por similares delitos, el exmandatario Mauricio Funes. Ciertamente el impacto causado por la visión del expresidente esposado de pies y manos, rodeado de policías y trasladado a la cárcel, es muy potente y el mensaje implícito sobre los límites de la impunidad resulta, por decirlo menos, muy alentador de cara a lo que ayer comentáramos en este programa en relación al creciente poder e influencia del crimen organizado en buena parte de los países latinoamericanos, al punto de poder calificarlos a muchos de ellos ya de narcoestados o de estados fallidos, ante su incapacidad para aplicar la ley y garantizar la seguridad pública, al ceder el control de amplios territorios a las bandas criminales y a los cárteles del narcotráfico. Lamentablemente, el caso hondureño resulta un perfecto ejemplo de tal condición, pues el poder político fue decisivamente penetrado por los delincuentes que han convertido al país en una gran bodega de la droga que proviene de Sudamérica y en trampolín para su traslado a México, donde los cárteles mexicanos se ocupan de pasarla a Estados Unidos. Esta situación se ha mantenido igual con todos los gobiernos hondureños desde hace al menos 15 años, lo que demuestra el control alcanzado por la delincuencia de las instancias gubernamentales a todo nivel. Llamó la atención la entrega voluntaria del expresidente Hernández, quién sabe si sorprendido por el operativo. Sin embargo, su entorno ya ha anunciado que su condición de miembro del Parlamento Centroamericano, al que se hizo elegir en las últimas elecciones generales hondureñas, en las que triunfa Xiomara Castro, la esposa del expresidente Zelaya, y de orientación política opuesta a la de Hernández. La afirmación es que tal condición de parlamentario le da inmunidad parlamentaria, por lo que la solicitud de extradición debería ser rechazada. Su segunda línea de defensa radicaría en la lealtad de unos jueces que fueron, de una u otra forma, nombrados por el expresidente. Seguramente se interpondrán innumerables recursos para dilatar ad infinitum la decisión de extraditarlo.
Lo que puede jugar en su contra es la ventaja política que el gobierno entrante puede obtener con su extradición, tanto desde la perspectiva interna, muy importante, por cierto, en términos de poder desacreditar a un poder judicial controlado por sus opositores, pero sobre todo en el plano internacional, donde una coincidencia de intereses con el gobierno americano puede limar fricciones por algunas posturas de la presidenta electa en aspectos ideológicos y alineamientos políticos regionales. Por lo pronto, se puede esperar una larga batalla legal con inciertos resultados. Lo que sí resulta importante destacar es cuán poco confiables resultan los sistemas judiciales de la región de cara a la lucha contra el crimen organizado y la corrupción sistémica. Parecería que sin la acción de sistemas de justicia externos de otros países, las fiscalías regionales muestran unos niveles de indolencia increíbles. Los emblemáticos casos de Odebrecht, develados por la justicia brasileña, con todas las pruebas de coimas y acuerdos entre privados, con nombres y apellidos, con la constancia de montos cobrados en cuentas secretas o en efectivo, y con una contabilidad paralela que registró cada operación y cada compra de favores, no han servido de mucho. La documentación de la investigación brasileña no ha sido aprovechada debidamente con pretextos baladíes y hasta ridículos, como que no está traducida al español, que lo único que revelan es una política de encubrimiento y defensa a ultranza de las poderosas redes de corrupción que se han apoderado de las instituciones y de los estados. De manera similar, cuando la justicia norteamericana saca a la luz los casos que demuestran los vínculos del crimen organizado con la policía, con los jueces y en general con las autoridades administrativas y políticas, muy poco se logra en términos de acciones legales decisivas que demuestren una voluntad y un compromiso reales a la hora de enfrentar a un enemigo interno letal. Esa degradación que se evidencia en los sistemas de justicia conduce inevitablemente a una desconfianza general en todo el sistema político democrático, con la tentación por el hombre fuerte, el líder que venga a poner orden, el redentor que de buenas o de malas moralice a la sociedad. Esa tentación es el círculo vicioso en que la región se halla inmersa y que constituye la causa esencial de su atraso y retroceso frente a otras culturas. ¿De qué sirve estudiar, trabajar duramente y esforzarse por actuar de acuerdo a la ley cuando a aquellos que no lo hacen, al parecer, les va muy bien? Seguramente oiremos más del expresidente Hernández, victimizándose y culpando a otros por alguna conspiración en su contra y de su familia. Al fin y al cabo, su hermano ha sido condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico y otros delitos conexos. Nada raro sería que empiece a confundir, como ya les ha pasado a otros, sus grilletes con condecoraciones o preseas. Eso también es devaluar la justicia y burlarse de la ley. Muchas gracias. Editorial. Control de los controladores, por Mauricio Gándara, El Universo. He allí la médula del problema. La Constitución de Montecristi dio nacimiento a este parto de montes, el Consejo de Participación, con el cual el presidente de la República evitaba el compartir con el Poder Legislativo la designación de los funcionarios de control, como el Contralor General, y le encargaba a este Consejo de Participación de su confianza que hiciera un simulacro de elección para designar a una persona de su gusto. Antes de esta mañosa creación, el presidente de turno enviaba al Congreso una terna para que escogiera a uno. El presidente Moreno convocó a una consulta popular que permitiría elegir un Consejo de Participación transitorio. Se organizó uno nuevo que lo presidió un respetabilísimo ciudadano, Julio César Trujillo, con lo cual muchos mejoraron las cosas,
pero no solucionó el problema de fondo, porque el Consejo siguió vivo. Y como sigue vigente con sus poderes intactos, hoy se lo disputan como fieras a zarpazos. Una nueva mayoría de 4/7 ha destituido a su presidenta y elegido un nuevo presidente, pero la destituida no acepta su destitución y se ha atrincherado en su oficina a la espera de que los bloques que la apoyan en la asamblea destituyan a los vocales que la han defenestrado y posesionen a los suplentes, en una repetición del episodio de los diputados de los manteles. Aquí parece empieza un nuevo cuento de nunca acabar, y si hoy se encontrara una salida, un nuevo consejo resurgirá, porque el tumor maligno continuará haciendo estragos mientras no se lo elimine. Y no hay ni intención ni votos para una reforma constitucional. Y aquí ha entrado la Asamblea a la contienda. Con el apoyo de 72 legisladores, más de la mitad, se ha planteado un juicio político en contra de los 4 consejeros de la nueva mayoría, con el objeto de destituirlos e impedir que estos elijan a las nuevas autoridades de control. Pachakutik plantea destituir a todos. De la Asamblea se ha llamado a la ministra de Gobierno y al comandante general de la policía, porque en este cambio de mayoría en el Consejo hubo presencia de la fuerza pública. El gobierno ha reconocido como legítima a la nueva mayoría, pero si ésta es destituida, quedaría muy debilitado. Mientras las cosas se definen en la Asamblea, tal vez la nueva mayoría consiga elegir contralor fiscal, pero nada se puede predecir. Lo que sí es cierto es que se ha producido un choque de trenes entre las funciones ejecutiva y legislativa, que parecen nos conducirá a este conflicto deba resolverlo el pueblo. Este choque se ha producido alrededor de este esperpento llamado Consejo de Participación, nacido de la Constitución de Montecristi, por lo que a algunos ciudadanos proponemos que sea derogada, mediante plebiscito, y quede en vigencia la anterior, la de 1998, actualizada, donde no existía el Consejo de Participación Ciudadana. Si el presidente optara por este camino, el paso previo inevitable sería el de la muerte cruzada. De hecho, existen 2 poderes en pugna que ya no pueden coexistir y el país se encuentra peligrosamente en la pendiente de la anarquía. Mauricio Gándara, El Universo. Contrarreloj entre tahúres por el Consejo de Participación y Control Social. Artículo de Martín Payares publicado en el portal digital 4 Pelagatos. A estas alturas la disputa por el control del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pasa por un tema esencial. Si los 4 consejeros de la nueva mayoría anticorreísta sobreviven al menos 4 meses en el cargo, podrían nombrar al Contralor. Es el tiempo mínimo que le requerirían antes de ser censurados en el juicio político que les plantearon el correísmo y el socialcristianismo. Una fuente cercana a la mayoría que está al frente del Consejo de Participación y Control Social dijo a 4 Pelagatos: si hacemos las cosas rápido y sin saltarnos los procesos legales, podríamos tener al nuevo Contralor en 4 meses. De lo contrario, las fuerzas políticas anticorreístas, entre las que opera el gobierno, no lograrán evitar que se nombre a un contralor funcional al correísmo y al nepotismo. Según la asambleísta Mireya Pazmiño del grupo de disidentes de Pachakutik, los 4 consejeros serán enjuiciados por su falta de transparencia y porque se han arrogado funciones. Pazmiño, quien está al frente del juicio político, dijo durante una entrevista con su socio político Jimmy Jairala que el juicio se justifica porque responde a la voluntad de todos los ecuatorianos. Lo dijo sin empacho, como si ella supiera lo que quieren absolutamente todos los ecuatorianos. La posibilidad del descabezamiento de los consejeros antes de los 4 meses es cierta, pero está lejos de ser segura. Legalmente un juicio no puede arrancar de la noche a la mañana. Actualmente en la Asamblea hay 3 juicios en curso y, según el artículo 81
de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se debe respetar el orden cronológico de los juicios planteados. Ese artículo establece que no se podrá iniciar un nuevo juicio hasta la finalización del proceso en curso de la Comisión de Fiscalización. Los juicios que ya están activados son al Contralor Carlos Riofrío, luego al Procurador Íñigo Salvador, a los vocales del Consejo Nacional Electoral y el planteado en contra del Consejo de la Judicatura. Cada trámite demora en procesarse entre 30 y 35 días antes de llegar a la votación en el Pleno de la Asamblea. Es decir, que entre finales de julio y agosto se podría ejecutar el juicio a los consejeros del Consejo de Participación y Control Social. En esta carrera contrarreloj, tanto el gobierno como sus socios tienen recursos para hacer que el juicio se demore al menos 4 meses, así como el correísmo y el social cristiano, para que se agilice. El gobierno tiene en el Consejo de Administración Legislativa una mayoría que podría ayudar a que se tomen un buen tiempo hasta remitir el proceso en contra de los 4 consejeros a la Comisión de Fiscalización o incluso no admitirlo. ¿Es posible que no lo admita? Sí, eso es posible, pero hasta los operadores del gobierno aceptan que en este caso no existen motivos de peso para no hacerlo y que en el mejor escenario ese organismo legislativo podría pedir que se complete o se sustente mejor para así ganar algo más de tiempo. Es decir, en el CAL las cosas se pueden estirar bastante siempre y cuando el gobierno pueda mantener a su lado a votos clave como los 2 que tiene la izquierda democrática en ese organismo. Luego también está la Comisión de Fiscalización, donde asimismo tiene una mayoría que podría ayudar para que las cosas no vayan todo lo rápido que aspiran correístas y nepotistas. Lo ideal, sin embargo, no es necesariamente lo posible. En el bando del correísmo y el social cristianismo hay una voluntad desesperada por conseguir su objetivo y, al ser mayoría en la Asamblea, tienen algunos recursos para que las cosas fluyan más rápido y se pueda sacar lo antes posible del Consejo de Participación y Control Social a los 4 consejeros. Podría pasar, por ejemplo, que los juicios que ya están presentados sean retirados para apurar el del Consejo de Participación y Control Social. Pero un plan así tampoco es fácil. Según el constitucionalista Esteban Ron, el enjuiciador solo puede retirar la acusación antes de que el CAL haya calificado el juicio. Una vez calificado, este únicamente puede ser retirado si hay los votos suficientes en la Comisión de Fiscalización, cosa que aparentemente no ocurre. Por el momento, al menos el juicio al Contralor actual ya arrancó y Ronnie Aliaga no pidió su retiro. El juicio al Procurador Íñigo Salvador ya fue calificado, por lo que sus acusadores ya no pueden retirarlo. Tampoco hay que descartar que los consejeros enjuiciados recurran a otras herramientas legales que pueden ser incluso polémicos para dilatar los procesos. Según Ron, los consejeros enjuiciados podrían recurrir a una acción de protección ante un juez y si ésta es aceptada, irá seguramente en apelación a la Corte Provincial. Si ahí no es aceptada, la acción de protección podrían pedir una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Así lo hizo Santiago Guarderas para que se le devuelva el cargo de alcalde luego de la destitución de Jorge Yunda. Si ese llegara a ser el caso, el proceso podría demorar bastante más de 4 meses. En otras palabras, las posibilidades para que el actual Consejo de Participación o Control Social nombre contralor o incluso a otras autoridades, los nuevos vocales del Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, son bastante grandes. Artículo de Martín Payares publicado en el portal digital 4 Pelagatos. Golpistas mientras sus pueblos padecen. José Hernández, 4 Pelagatos. Una pregunta no hizo la ministra de Gobierno en su comparecencia ante la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea por el desastre ecológico provocado por la minería en Napo. ¿Hay asambleístas de esa provincia? Otra pregunta. ¿Qué han hecho las organizaciones indígenas
para defender esa zona del desastre que ella, Alexandra Vela, graficó en un PowerPoint cargado de información. Y claro, resulta curioso que de Napo sea la asambleísta Rosa Cerda, que en julio pasado, en un mensaje aplaudido por sus bases en su provincia, haya lanzado su famoso "Roben bien, roben sin dejar huellas". Curioso, igualmente, que ahora que el país descubre la obra de las mafias mineras, nada sobre este caso haya en las redes sociales de Pachacutic. La CONAIE se despachó con 3 tweets aprovechando la presencia de Zenaida Yazacama, vicepresidenta de esa organización, en la Comisión de Biodiversidad, donde se limitan a culpar al Estado. Nada dicen, sin embargo, de sus asambleístas, de su propia inacción, pues para un tema que ya era conocido y que afecta a comunidades enteras, ni han presionado ni se han movilizado. Entonces, ¿qué les preocupa políticamente? Basta ver su actividad en la asamblea, que está recogida en sus redes sociales. Darwin Pereira, asambleísta de Pachacutic, presentó una moción para llamar a juicio político a Ruth Arregui, superintendenta de bancos, y Ricardo Vanegas, experto en coleccionar siglas políticas y que ahora es asambleísta de Pachacutic, anunció que llamará a juicio político a Alexandra Vela. El motivo: la ministra de Gobierno es la culpable de la violencia que sufre Guayaquil. Seguramente ella se inventó los corredores de paso de droga desde Colombia, las pandillas ecuatorianas y las mafias mexicanas del narcotráfico, y además sus arreglos de cuentas. Vanegas puede abusar a mucha gente hablando de que la inseguridad y la falta de mucha política criminal efectiva son causadas por una ministra. Los casos de Colombia y de México siguen ahí para señalar no solo sus mentiras, sino su irresponsabilidad, y la del correísmo, el nepotismo y su grupo parlamentario. Por supuesto que Pachacutic, aliado con el correísmo y el nepotismo, quieren otros juicios políticos: el del contralor subrogante Carlos Riofrío, el del procurador Íñigo Salvador, el de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, el de los consejeros de Participación Ciudadana. Tiempo les sobra. No hay desempleo, la inseguridad se solucionará apenas eliminen a la ministra de Gobierno, tampoco hay pobreza, y la desnutrición crónica infantil debe ser un tema de mercadeo del presidente Lasso, porque ni Leonidas Issa ni los asambleístas de Pachacutic lo han siquiera evocado. Y la minería ilegal es, como están en los tweets referidos, un problema de ministros y de autoridades, no de ellos. La CONAIE y Pachacutic, los radicales sobre todo, parecen vivir en otro país. Su lavado de manos es abrumador. Nadie ignora que los militantes del movimiento indígena han sido acérrimos defensores de la minería informal. Nada dicen, sin embargo, ahora que se sabe que es bajo esa denominación que actúan gran parte de las mafias mineras. La ministra Vela recordó hechos que son conocidos. Las comunidades víctimas de la minería ilegal protegen a los mineros de la acción de las autoridades. Se ponen por delante mujeres, niños y ancianos, conformando verdaderos escudos humanos. Eso ha pasado, según dijo, 3 veces. Y relató que hay comuneros que forman parte de los anillos de seguridad de las personas que están detrás de la minería ilegal. Ella dijo artesanal e informal. ¿Eso no lo saben los dirigentes indígenas? ¿Tampoco los asambleístas? ¿Qué han dicho con respecto a los jueces que se oponen a los allanamientos o los aceptan pero no ponen boletas de captura? ¿O aceptan los allanamientos pero se oponen a que se decomise la maquinaria que, como se ve en las fotografías que circulan en los medios y en las redes, son piezas que no bajan de $100,000? Es verdad que el Estado tiene responsabilidades. Y la propia ministra Vela señaló que solo 12 concesiones de una 50 que hay en la zona cuentan con en el momento con un registro o una licencia ambiental. Y se entiende que la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura han tardado en articular una política de frente común para evitar que los jueces en esa zona hagan favores, muy posiblemente bien remunerados, a las mafias mineras. Pero no calza el discurso ecológico
con la actitud que asumen los dirigentes indígenas ante este tipo de minería. Basta compararla con su narrativa y sus movilizaciones ante la gran minería. Tampoco calza el silencio de los asambleístas indígenas o de sus aliados. Así, mientras hay en sus territorios niños desnutridos, comunidades con muchas necesidades y atentados ecológicos, sus representantes ocupan su tiempo en hacer grandes diseños golpistas o intentos desesperados por repartir instituciones de control con los correístas y los nebotistas. El presidente Lasso se debe preguntar amargamente por qué no recurrió a la muerte cruzada en este momento. José Hernández, 4 Pelagatos. El blog de la noticia con Andrés Castillo. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Castillo Maldonado y esto es el blog de la noticia. Faltan 93 días para conmemorar el bicentenario de la batalla del Pichincha. Vaya, conozca los museos, empápese de la historia, conozca nuestros próceres, salga con sus hijos, con sus nietos y hágales conocer los centros históricos que nos hacen conmemorar esa fecha tan importante de la historia ecuatoriana, para que mañana sus hijos no les crean a aquellos concejales que dicen en sesión de pleno que Sucre murió en la batalla del Pichincha. Infórmese y el 24 de mayo estaremos todos ya bien empapados de nuestra historia y conmemoraremos esa fecha con alegría y con civismo. Hoy quiero conversar con ustedes sobre otro de los temas de la semana que hace relación al acoso de las mujeres en los medios de comunicación. Ciertamente que las luchas de las mujeres son respetables en todas sus formas. Hay que tener muchísimo cuidado de lo que se dice y cómo se dice, porque a veces la susceptibilidad está a flor de piel y hace que en las redes sociales particularmente se desaten debates encarnizados en torno a la defensa de las mujeres. Y justamente lo que ha sucedido con el comunicador guayaquileño Mario Canessa es una muestra de que en efecto cualquier error que se cometa en ese campo puede ser el último. Ahora mismo en las redes sociales le están despedazando a Canessa a propósito de las denuncias de acoso sexual que existe en la radio Di Blue y en la radio Caravana, de la cual es su principal, y que tuvo como origen aquella malhadada participación en aquel programa de televisión en el cual aparentemente se está acosando a una de sus presentadoras. Ciertamente el acoso no se puede permitir, hay que atacarlo con firmeza, hay que atacarlo con fuerza, forma parte de la dignidad de las mujeres y de los derechos humanos de las mujeres, pero asimismo debemos entender que cuando ya las mismas perjudicadas dicen que ellas han formado parte de un programa y de un formato en el cual ellas no se han sentido incómodas, nadie tiene la posibilidad ahora de atacarle a la chica que desmiente cualquier tipo de acoso o lo que se crea en las redes sociales. No seamos o no nos creamos los dueños del pensamiento del resto. Eso no nos ayuda como sociedad y mucho menos en los tiempos en donde más unidos debemos estar para enfrentar los grandes problemas nacionales. Soy Andrés Castillo Maldonado y esto fue el blog de la noticia. Nos vemos mañana. Chao. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted.
Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.